Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen. Bien, muy buenos días. Queremos abrir el programa de hoy, pues compartiendo con ustedes este pequeño espacio musical que es la famosa canción Cielo Rojo con Ernesto Anaya. Vuelve, por Dios, tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor. Deja que yo te busque y si te encuentro, olvida lo pasado y ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado y ya no te de aquel ayer. Pues, ¿qué les pareció este pequeño espacio musical de temas? Les saludamos nuevamente en esta su edición de temas, lemas y dilemas de este miércoles 23 de abril de 2013. Es un gusto saludarles nuevamente. ¿Cómo te encuentras, David? Bien, muy buenos días. Y bien, qué gusto, Jorge Luis. ¿Cómo te Buenos encuentras? días, Oscar. Buenos días, David. Bien, pues los saludamos, su amigo Oscar Leslie. Y estamos arrancando una vez más un programa de temas, lemas y dilemas. En esta ocasión, pues hay un ad continuum, hay una continuidad entre los programas que hemos venido tocando desde el salario y otros más. Y todo encaja dentro de, digamos, el tratar de impulsar la toma de conciencia y el mayor flujo de conocimiento sobre lo que tan rápidamente todo el mundo ya ha asimilado y lo da como un hecho, el neoliberalismo. Ya en muchos lugares se dice, pues sí, es que es la economía neoliberal, y es que es esto del neoliberalismo, pero precisamente uno de los factores que busca este sistema es hacerse pasar como algo ya determinado, ya hecho, consuetudinario, incluso casi como natural. Es decir, que lo mismo sería hablar de un árbol que del sistema económico neoliberal, y no es así. En el programa pasado tocamos también brevemente pues la muerte de esta señora Margaret Thatcher, a la que se le da la connotación casi de ser creadora del neoliberalismo, que hemos dejado en claro que no es así, que han sido otras vertientes, que son otros los orígenes del modelo. Milton Friedman, incluso Milton Friedman, quien trabajó desde la década de los 30 en la aplicación del modelo keynesiano en Estados Unidos, bueno, pues tiene muchas vertientes para haber tomado esto, y que se puede resumir en lo siguiente: el neoliberalismo no es, como ya se ha dicho, más que el capitalismo a ultranza, el capitalismo salvaje. Pero sobre todo hemos hablado de las variables más evidentes, como ha sido la privatización de las empresas públicas, el adelgazamiento del estado de bienestar o su terminación. Hemos hablado sobre los elementos constitutivos de la pérdida de los derechos colectivos, tanto de la ciudadanía como de los trabajadores del campo, los pueblos originarios, en el caso de las naciones como nuestro país, como México, en donde todavía las comunidades originarias son numerosas y afortunadamente, y lo decimos con un cierto dejo de dolor, pues han venido resistiendo todos estos embates. Pero ¿cuáles han sido los efectos más catastróficos, más aberrantes de este neoliberalismo? Es decir, sus secuelas más aberrantes en la humanidad. Es el comercio con el hambre. Es decir, primero generar una pleyade de hambrientos y luego comerciar con ellos. Esto resulta verdaderamente dramático, porque tenemos la expresión natural, ahí sí natural, del capitalismo, y de quienes
al abrigo de esta forma de ser, esta concepción de carácter económica e ideológica, la abrazan como suyas, pero la abrazan para mentir dentro de lo que se viene planteando para generar una república o la democracia, por ejemplo. Y ahí tenemos los partidos de derecha como el Partido de Acción Nacional o el Partido Revolucionario Institucional o el ahora ya desenmascarado, desembosado Partido de la Revolución Democrática, que es un partido más de derecha y que se dedican a lucrar con el hambre de los seres humanos, que en este caso son nuestros connacionales mexicanos. Y cómo, por ejemplo, la derecha fue logrando permear o debilitar hasta quebrar a la izquierda en este país, a la izquierda partidaria, que no a toda, sino a esta de los partidos, en donde a base, primero de darles en esa discusión desde los 70s, cuando la izquierda acusaba al PRI de ser un partido clientelar, decía, el PRI maneja la pobreza en México y la educación dando regalos, comprando elecciones, y esta fue la acusación perenne desde la década de los 70s, 80s. Y hoy ya el clientelismo encuentra su razón de ser natural, porque ya el propio ciudadano ha quedado marcado y entiende que el clientelismo es algo que es natural, porque llegan todos los partidos políticos a regalarles gorras, a regalarles camisetas, ollas, mugre y media. Es decir, los tratan como clientes a los cuales se les da un souvenir. Les han arrebatado el concepto de ciudadano. Ese concepto de ciudadano, que tiene otra característica totalmente distinta y que tiene fundamentalmente una concepción desde que es definida como tal en el derecho romano, en Roma y en Grecia. El ciudadano tiene derechos. Y entonces, si el pueblo en México hubiera tenido, a virtud de una concientización plena de la izquierda, porque no hay otra responsabilidad más que la de la izquierda, de hacerles consciente de que el valor de ser ciudadano no puede permitir ser transmutado a ser cliente, porque un ciudadano exige que se haga o que se cumpla lo que dice la Constitución, por ejemplo, que se les dote de energía eléctrica, que es del servicio público, que el petróleo, que es de la nación, sea un verdadero elemento para impulsar el desarrollo económico de todos los mexicanos, que la educación sea gratuita y efectivamente sea garantizada por el Estado, incluso sin la gratuidad total en todos sus elementos hasta la universidad, que la salud sea un derecho consagrable pero además palpable, que la alimentación sea un elemento que garantice el desarrollo de la sociedad, que el salario conferido en términos del artículo 123 constitucional tenga ese carácter de remunerador y que tenga un concepto muy amplio que ya ha venido describiendo el compañero David. En fin, ese conjunto de elementos que están plasmados en la Constitución son los derechos de los mexicanos. Sin embargo, todos estos han sido transmutados, han sido trastocados para llevarlos, primero, te quito el concepto de ciudadano y te pongo el de cliente, aceptado y etiquetado por la izquierda, y entonces pues compro tu voto con una vasija, con una mugre, una cháchara, y tenemos las consecuencias que hoy, por ejemplo, la acusación entre las hermanas o los hermanos, como se quiera ver, PRIAN, se están sacando las verdades. Dice Madero, el PRI compra elecciones a billetazos y con trampas. Bien, pues por ahí nos vamos en este programa. Les invitamos a leer también el blog. ¿Y qué opinan de este planteamiento en torno a un análisis más de un neoliberalismo? Bien, pues me parece que lo que está sucediendo en el país es una muestra muy palpable de una, digamos, fase decadente de un régimen, me refiero al capitalismo, pues que definitivamente queda demostrado no corresponde, no representa los intereses de la gente que trabajamos, de la gente que produce, de la clase obrera y de los trabajadores en general. Es un régimen que prácticamente su principal problema es de que a pesar de que tiene un innegable crecimiento en lo que se refiere a la capacidad para producir, hace una semana me parece que se había comentado
que el Producto Interno Bruto a nivel global ha crecido, si no mal recuerdo, un 40%, más o menos, dentro del marco del régimen capitalista. El problema radica en cómo se distribuye eso que se produce. Es decir, hay una gran producción de riqueza a nivel mundial, a nivel planetario, pero el grave problema es de que la distribución es cada vez más elitista, es cada vez más privada. Y eso implica, en el caso mexicano, que no solamente las 10 familias que aparecen en la lista de Forbes, sino una camarilla junto con ellos, junto con los 10 de Forbes, junto con los Slim, los Azcárraga, los Salinas Pliego, los Larrea Mota, un grupito, además de empresas transnacionales que tienen la propiedad en lo que se refiere a electricidad, materia alimenticia también, o los grandes comercios como Walmart, sean los que determinen y sean los beneficiados de este modelo capitalista, neoliberal, Oscar. Simple y llanamente, eso es en lo que se refiere a la economía, ¿no? Es decir, es una sociedad que cada vez polariza más en la situación, es decir, cada vez crece más la pobreza bajo el régimen capitalista neoliberal, y por un lado, y cada vez es más reducido el número de grupos de élites que acumulan inmensas riquezas. Ese es, me parece, uno de los impactos, uno de los resultados del modelo capitalista neoliberal. Y en lo que se refiere a México, pues también resulta que quien gobierna, pues prácticamente no son ni el titular del Ejecutivo, ni es esta señora que anda haciendo clientelismo con la llamada cruzada contra el hambre. La señora Ahumada. Sí, la señora Ahumada, ¿no? Es decir, señora Rosario Robles, que por cierto ayer le fue como en feria, ¿no? En la Cámara de Diputados, no estuvo en plenaria, estuvo en una de las comisiones y no pudo demostrar que su programa no tenga esa parte que comentas, Oscar, un plan clientelar. ¿A qué me refiero en este asunto de la política? Me refiero, por ejemplo, a las declaraciones. Tengo aquí a la vista una nota que salió a nivel de casi todos los periódicos de nivel nacional, en donde la gerente directora del Fondo Monetario Internacional, que en realidad, Jorge, no es más que la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, porque de donde sale el dinero para los préstamos que hace tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial es del Tesoro de los Estados Unidos. Es decir, es el imperio norteamericano organizado a través de los fondos, ¿no? Bueno, la directora esta que se llama Lagarde, se apellida Lagarde, Christine Lagarde, sí, declara que el gobierno de Peña Nieto, es decir, algo que le corresponde solamente decir a este señor, y además ni siquiera este señor puede decirlo, sino ha hecho una amplia consulta a nivel nacional. Dice que está decidido a privatizar varios sectores, y que además hay un amplio apoyo a este programa de privatizaciones, que hoy le llaman de manera muy elegante, Oscar, reformas estructurales. Valdría la pena que se leyera un artículo que saca La Jornada de un sociólogo sobre lo que son en realidad las reformas estructurales, ¿no? Es decir, es un concepto que lo han utilizado de manera así a tontas y a locas. Pero el problema radica en lo siguiente, es decir, ¿existe realmente un amplio apoyo de la población para las privatizaciones? A mí me parece que no. Podemos consultar incluso los datos que da el propio Banco Mundial en un reporte que se llama Reformando la Infraestructura, en donde en el 2004 se publica que 3 de cada 4 mexicanos rechazan las privatizaciones por 2 motivos fundamentales. Uno, porque no cumplieron con lo que prometieron. Es decir, se dijo que se iba a privatizar la economía de nuestro país para brindar mejores servicios y en lo que se refiere a los servicios públicos, bajar tarifas. No se cumplió. Hoy, en lo que se refiere en telefonía, por ejemplo, son las tarifas más caras a nivel iberoamericano. No me atrevo a decir que a nivel planetario, pero sí a nivel latinoamericano y a nivel iberoamericano, ¿no? Y el segundo motivo es que la gente rechaza las privatizaciones porque lo único que han servido es para que se fortalezca un grupito, una camarilla de hipermillonarios que controlan las economías de los países. Entonces, yo no sé en dónde sale esta teoría de la señora Lagarde, pero lo que sí puedo decir, y con eso concluyo esta parte,
que este modelo capitalista neoliberal, en el caso mexicano, ha llevado al traste a la nación. Tengo el reporte que se da en 2004, y incluso envié al Correo Ilustrado una notita que me hicieron favor de publicar, valga el comercial, en donde la misma Secretaría de Hacienda reporta que de los 1.155 organismos públicos o empresas públicas que existían en México hasta 1982, de las cuales vendieron 957, checado el dato, con el argumento de que eso iba a servir, lo que se vendiera, el ingreso iba a servir para infraestructura, para seguridad social, etcétera, etcétera, en nuestro país, cosa que nunca fue así. Lo que ingresó fueron 33 mil millones de dólares por la venta de esas empresas. Jamás se reportó en qué se utilizó. El problema más fuerte no radica en eso, sino radica en que por la quiebra de varias de estas empresas, es decir, la quiebra de la banca, la quiebra de los ingenios azucareros, la quiebra de las líneas aéreas, de las carreteras, etcétera, etcétera. Podemos hacer un listononón de empresas que quebraron cuando fueron privatizadas. Luego rescatadas, ¿no? Tuvieron que ser rescatadas por la nación mexicana y tuvimos que aportar vía deuda pública 109 mil millones de dólares. Es decir, 3 veces más, Oscar, de lo que ingresó. Entonces doy este ejemplo como una muestra de lo que ha sido el modelo neoliberal en este país particularmente. Lo único que ha llevado es a la economía al fracaso y sobre todo a llevar a una clase trabajadora pauperizada, a diferencia de otros países, en el caso europeo, por ejemplo, en que bueno, la capacidad de compra es innegable a pesar de las crisis que hay en Europa, en el caso de Grecia y España. Digo, si comparamos los niveles de poder adquisitivo, pues son enormemente diferentes, ¿no? Entonces, esto lo quisiera yo plantear como un marco, digamos, contextual de lo que el movimiento obrero, pensando en el 1 de mayo, Oscar, pues tenemos a la vista. Es decir, vamos a salir a marchar o vamos a salir a manifestarnos y que en una situación gremial o de plano, hoy sí el movimiento obrero se va. Esa sería la gran pregunta. Nos estaríamos planteando el ya terminar con esa barbarie a la que nos han llevado no solamente PRI, PAN, PRD, sino este grupúsculo de empresarios voraces que lo único que quieren de este país es acabar con lo poco que tenemos. Bien, eso me parece que es una de las partes más evidentes del modelo económico neoliberal, que es la expoliación, no tan solo individual a los seres humanos, es decir, a los trabajadores, sino la expoliación a nivel planetario de los países. Es decir, cómo se extrae una mayor cuota de valor o de plusvalor por parte de este modelo y sobre todo los centros financieros internacionales como es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y particularmente la égida de los Estados Unidos. Pero Jorge Luis nos va a comentar algo que es, digamos, el rostro más grave, el que, como al abrir el programa señalábamos, es la forma más miserable y ruin de cómo no tan solo el capitalismo, sino ya los hombres de carne y hueso que lo representan han venido expoliando y explotando a su vez, que es el hambre. Claro. Hemos escuchado cómo se lanza una enorme campaña de publicidad para ir en la famosa cruzada en contra del hambre y que abiertamente se reconoce que está tomada de Fome Cero del Brasil. Pero bueno, finalmente estos datos y estas condiciones nos las va a comentar Jorge Luis. Pues bien, Oscar David, la verdad, Oscar, que el escándalo provocado por los videos y los audios presentados por el PAN la semana pasada y que ha seguido mediáticamente todos estos días, Terrible. ha sido terrible, y que además en este programa de temas, lemas y dilemas lo advertimos desde la presentación del propio decreto de Enrique Peña Nieto el día 22 de enero de este año. Y nosotros sosteníamos desde ese entonces que ese programa de la cruzada contra el hambre iba a ser utilizado de manera electoral. Desde entonces lo afirmamos, y si se duda, bueno, yo invitaría a nuestro auditorio que revisara, está en el blog, ese programa que hicimos el día 23 de enero, y pueden revisar desde entonces lo que nosotros sosteníamos de lo que iba a representar ese programa. Pero ahora bien, y regresándome un poco a lo que establecían ustedes en relación a las políticas neoliberales, es el aspecto de lo que ha venido provocando la implementación de la política neoliberal, no solamente en México, sino en el mundo, el crecimiento
sin poderse detener de la hambruna mundial. Que en México eso se suscitó, que ya se suscitó, pero luego entonces hay un aspecto de falta de legitimidad en el hecho de la elección donde gana Enrique Peña Nieto por la compra precisamente de las conciencias y aprovechándose precisamente la necesidad de la gente, sin estar comprando su voto por la necesidad, por tener hambre de esta gente. Fue muy documentado en ese tiempo, recordemos, Oscar y David, y finalmente se estableció que el PAN posteriormente se echó para atrás, ¿no? El caso Monex, ¿no? Por el caso Monex y las tarjetas Soriana, también hay que decirlo. O sea, es una práctica común que no solamente se ha dado, tanto como bien lo señalabas tú en el Partido de Acción Nacional o del PRI, sino también el propio PRD lo ha hecho en la Ciudad de México. El famoso trato clientelar para los ciudadanos en los momentos de las elecciones, ¿no? Entonces, como lo mencionamos nosotros en el... ¿no? También esa práctica. Esa práctica exactamente. Es entonces lo que comentábamos, es la transmutación de quitar, borrar el concepto de ciudadano por el de objeto, cosa, es decir, el mundo capitalista, y te meten como cliente, ¿no? Y luego cómo viene ¿cómo decirles? Querernos imponer las políticas de carácter neoliberal ya en México, acordado entre los tres partidos políticos más fuertes de nuestro país, que es el famoso Pacto por México, en donde también definen esta cuestión de la cruzada contra el hambre. Como uno de los elementos que lo conforman, exactamente, ¿no? Aprovechando esa circunstancia. Eso se pacta, ya también lo hemos dicho en otros programas, rebasa las responsabilidades que jurídicamente tiene el propio Congreso de la Unión. Claro. Y que lo está sustituyendo otros equipos de gentes de los diferentes partidos que ni siquiera tienen ninguna representatividad jurídica, ¿no? O legal. Están sustituyendo ni Madero, ni Zambrano, ni esta señora ni Joel Ortega, ni ninguno de ellos, ¿no? Ni Pablo Gómez, ni nadie de ellos. La gente no votó para que hicieran transformaciones en el país. Pero ellos han estado sustituyendo en este famoso acuerdo político, así le denominan, están sustituyendo al Congreso. Y lo peor es de que el Congreso de la Unión no mueve un dedo, Jorge, ¿no? Es decir, están pasando por encima de las facultades de uno de los poderes de la Unión, así lo establece la Constitución, y no han sido capaces, ninguno de las fracciones parlamentarias, de poder plantear precisamente una controversia, porque el Pacto por México no puede estar por arriba de la Constitución. Y si revisamos el artículo 133 de nuestra Constitución Político Mexicana, pues nos daremos cuenta que si las leyes federales y convenios internacionales no están por arriba de nuestra Carta Magna, mucho menos un pacto que pues lo pactaron los partidos, no lo pactaron ni los ciudadanos, mucho menos los trabajadores. Pues entonces esto atraviesa precisamente lo que estoy yo señalando, de que sustituye al Congreso y nos imponen las políticas a seguir. Y algo es ese compromiso que además ni siquiera es de estos partidos políticos, es del consenso de Washington, también ya lo hemos sostenido aquí, es impuesto por otros países el modelo económico que tenemos. Es lo que señala en su crítica David a la jornada. Exactamente, ¿no? Entonces, o que evidencia, más bien dicho. Hoy lo único que están haciendo los partidos políticos es implementar esas políticas que nos dictan desde el exterior, Oscar y David, porque es realmente lo que está sucediendo. Y en relación a esta cruzada contra el hambre, Oscar, claro, trata de ganar legitimidad, como bien se señala en el blog, Enrique Peña Nieto, y la lanza. Pero ya advertíamos nosotros que se iba a dar un uso de carácter clientelar, que es lo que está sucediendo. Además, ¿en qué lo quieren? ¿De dónde toma esta idea Enrique Peña Nieto? Pues precisamente del combate al hambre, de que se quiso acabar el hambre en un programa que se llevó a efecto allí en el Brasil por el expresidente Ignacio Lula da Silva, y que se llamó el Proyecto para Acabar con el Hambre. Fomecero. En español quiere decir hambre cero. Pero que además, Oscar, señalábamos en el blog de enero, en donde decían, porque Calderón, Peña Nieto emite un decreto, y en ese mismo blog decimos nosotros, ya por decreto se va a acabar el hambre. Así se señala en el blog. Y entonces se va a acabar el hambre, y además dista mucho de ser lo que fue el proyecto de acabar con el hambre, de hambre cero en Brasil, a lo que aquí de inmediato lo imponen, a diferencia de lo que fue en Brasil este proyecto para acabar con el hambre.
Y yo quisiera, si me permitieran, Oscar, y hay Adelante, tiempo, adelante. de leer el compromiso que hace en ese momento el presidente del Brasil, Ignacio Lula, en donde involucra a varios factores que son los sindicatos, que son las ONGs, que son la sociedad civil misma. En fin, yo quisiera darle la lectura a qué se compromete y cómo involucra a todos, pero además hay que diferenciarlo con esta cruzada contra el hambre de México, porque aquí se impulsa luego y se decreta. Allá en Brasil la presenta Ignacio Lula da Silva en octubre del 2011 y se lleva a la práctica hasta 2001. el 2013. 2001. Digo, perdón, en el 2001 y se lleva a la práctica hasta el 2003. Entonces, decía así Lula, ¿no? Para acabar con el hambre, me complace ofrecer al debate público, en nombre del Instituto Ciudadanía, el proyecto Hambre Cero, propuesta de política de seguridad alimentaria para Brasil. Este proyecto es la síntesis de un año de trabajo de muchos compañeros y compañeras, con la participación de representantes de ONGs, institutos de investigación, sindicatos, organizaciones populares, movimientos sociales y especialistas relacionados a la cuestión de la seguridad alimentaria en todo Brasil. La alimentación de calidad es un derecho inalienable de todos los ciudadanos y es deber del Estado crear las condiciones para que la población brasileña pueda efectivamente disfrutar de ese derecho. El público que debe beneficiarse con esta propuesta es numeroso: 9.3 millones de familias o 44 millones de personas muy pobres, cuya renta es inferior a $1 al día, cerca de 80 al mes. Este cuadro asustador se está agravando durante los últimos años a causa del crecimiento del desempleo, asociado al aumento de los gastos no alimentarios de las familias más pobres, vivienda, transporte, salud, educación, como muestran las encuestas de Embrapa. Nuestros agricultores tienen potencial para producir toda la comida necesaria a la población. Existe hambre no por falta de alimentos, sino porque le falta dinero al trabajador para poder comprarlos, igualito que aquí, ¿no? La tarea de erradicar el hambre y asegurar el derecho a una alimentación de calidad no puede ser tan solo una propuesta de gobierno, aun cuando se articulen con eficiencia todos los órganos sectoriales de los niveles federales y estatales y municipales. Es vital enrolar en esta lucha a la sociedad civil organizada, sindicatos, asociaciones populares, ONGs, universidades, escuelas, iglesias de los más distintos credos, entidades empresariales. A todos se les convoca a participar. Voy a terminar con el último párrafo. Hasta ahí voy a dejar la lectura, Oscar David. Garantizar la seguridad alimentaria es promover una verdadera revolución que envuelve, además de los aspectos económicos y sociales, también cambios profundos en la estructura de dominación política. En muchas regiones de Brasil, las condiciones de pobreza se mantienen porque incluso facilitan la perpetuación del poder de élites conservadoras que hace siglos mandan en este país. ¿Qué les parece esta parte de esta lectura? Y que define muy bien que hay una gran diferencia en la cruzada contra el hambre decretada por Peña Nieto a lo que estableció en el 2001 Ignacio Lula da Silva para el Brasil. Creo que no hay duda que esta famosa cruzada por el hambre tiene rasgos y características ya muy claras. La primera, que reiteramos en esta mesa y que ya había sido adelantada por temas, lemas y dilemas, es que al igual que Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto tiene o busca una necesidad enorme de legitimación. Y entonces ha definido que para buscar su legitimación ante el pueblo de México lanza esta cruzada. Y esta cruzada, evidentemente, no es más que, incluso como el término lo dice, una farsa terrible, porque si nos atenemos a lo que significa cruzada, la cruzada es una guerra religiosa, es una guerra dogmática, es decir, no puede calificarse a buscar la solución de un problema con otra cauda de ideas que son contrarias a lo que se está planteando. Porque si debía haber una cruzada, sería una cruzada en contra del neoliberalismo, que es quien ha venido a dejar en estas condiciones al país.
Si realmente se buscara eso, bueno, pues estarían dando pasos en otro sentido, pero no es así. Simple y sencillamente, desde un principio se ha dicho, esto busca legalizar o legitimar, más bien dicho, al gobierno de Enrique Peña Nieto. Por lo demás, ha quedado en claro que la vía que se escoge para su legitimación tiene un doble sentido, un doble propósito, el de buscar esa circunstancia y el de ganar elecciones. El PRI está buscando la reconstrucción total de su aparato con el carro completo, y ya, como se ha señalado aquí, las 13 horas de grabación dejan más que desnudo y claro todo lo que el pueblo de México ya sabe, pero que se ha acostumbrado a escucharlo como si fuera parte de la naturalidad o de la cotidianidad, o que fuese normal. Ya lo anormal se ha vuelto normal en este país. Finalmente, ¿qué es lo que podemos establecer? Bueno, hay enormes diferencias. Primero, lo que señala Jorge Luis, allá se toman la molestia 1 año en diseñar el proyecto que se pone a discusión, claro, y luego 2 años una amplia consulta que involucra, a mí me destaca una situación fundamental, a los sindicatos. Aquí en este país la sociedad se ha acostumbrado a que los sindicatos sean vilipendiados. ¿Y por qué? Tiene su origen. Los sindicatos charros, ahí está Romero de Champs, que una cosa es el dirigente y otra son los trabajadores, pero que finalmente son arrastrados en esa misma, digamos, conceptualización de corruptos. Yo no puedo llamar a un trabajador petrolero corrupto, ese que todos los días va y labora y que producto de su trabajo se lleva su salario, pero no así al dirigente. Y luego el problema magisterial, el problema de la mala educación en México son los profesores. Oigan, qué despropósito, ¿no? Sí, qué barbaridad, es una verdadera barbarie. Pero además vean la confusión, es meter a la cárcel a Esther Gordillo para desatar toda una avalancha de denostación, de críticas hacia los profesores, y ya donde el señor Claudio X González, como está atrás de todo esto, igual que estuvo atrás de lo de Luz y Fuerza del Centro, debe estar relamiéndose los bigotes, él y su camarilla, porque ya entrarán y estarán, y ya lo estaremos viendo haciendo negocios. ¿Y a qué nos referimos concluyendo con esto? El Brasil ha sido, en este caso de Fome Cero, pues un proyecto, al menos que habla con sinceridad. Hablan de 9.3 millones de familias que involucrarían, y ellos mismos lo definen, a 44 millones de brasileños. En México, señores, vean nada más la dimensión tan pequeña y las diferencias tan enormes con un proyecto que no lo vamos a vanagloriar, porque también tuvo sus críticas, que será otro programa, porque creo que se nos está acabando el tiempo. Aquí en México se habla solo de 7.4 millones de mexicanos. 7.4 millones de mexicanos, no hablan de familias. Y según los datos del INEGI, en los últimos censos poblacionales se determina que el número de habitantes por familia es de 3.9. Si nos atenemos a ese dato, y que es todo un elemento cifrado lo que están haciendo estas gentes en el PRI, pues tenemos que 7.4 divididos entre 3.9 nos dan alrededor de 1.825.000 familias. Vean el tamaño y la diferencia que hay entre un proyecto y otro. Aquí se busca única y exclusivamente tratar de palear, de utilizar, de clientelizar aún más a esta 1.800.000 familias frente a los 9 millones que hizo Lula. Aquí la señora Rosario Robles, la señora Ahumada, esta señora que actúa con el más profundo de los cinismos, y no es tan solo una cuestión personal que uno pueda desahogarse diciendo solo escuchen su voz, solo véanla. Francamente es imposible de permitir que una tipa como esta, y perdón por señalarla así, porque no le podíamos reclamar a Thalía, por ejemplo, que se comprometiera más o menos con la humanidad y con los pobres? Thalía es una gente de derecha, y como ella millones. Pero esta señora navegó durante muchos años con la bandera del marxismo. Ella dijo comprometerse, ella fue instruida, aleccionada para comprender que eso que está haciendo es lo más negativo y lo más degradante del mundo. Bueno, pues esta señora simple y sencillamente es y auspicia que el PRI siga ganando o quiera ganar a billetazos, y como lo dijimos en un programa de temas, lemas y dilemas, voy a hacer una pequeña síntesis. Según los datos del Banco de México, alrededor del 53% de los 104 millones de habitantes están en una situación de hambre.
es decir, sin empleo. Para que se tenga precisión sobre el número de personas, este porcentaje equivale a 56.160.000 mexicanos que se encuentran en una condición que ahora eufemísticamente se le llama como un nivel de consumo por debajo de las necesidades mínimas de alimentos básicos y algunos otros bienes no alimentarios. Pero además existe otro grupo de mexicanos. Cerca del 24% de la población, entiéndase entonces, si tenemos estos 104 millones de habitantes, que fueron las cifras que se manejaron en ese momento, estaríamos hablando de 24.960.000 mexicanos, que aunados a los anteriores, pero estos en una condición definida por los técnicos de la estadística neoliberal como extremadamente pobres, es decir, con un ingreso insuficiente, incluso para una nutrición adecuada. Estas cifras nos dan entonces que tenemos en México 81.120.000 mexicanos entre jodidos y rejodidos. Y de aquí usted puede tomar el número que quiera y serán los votantes que compró y que comprará el dinero empresarial y de origen oscuro para imponer candidatos como Enrique Peña Nieto y los que impongan en Veracruz. Y este dinero puede bien, ya sea provenir de los empresarios o de lugares oscuros o del propio erario, como ha quedado demostrado ahora con el uso clientelar de este programa que se llama Cruzada contra el Hambre, que además cabe la pena decir que no es otra cosa más que los mismos programas que se venían manejando, pero ahora agrupados todos bajo este nombre. Sigue siendo oportunidades, solidaridad, sigue siendo 65 y más, siguen siendo todos estos programas, ya también lo definimos en nuestro blog, pero ahora agrupados y en las manos de esta señora que más que, digamos, funcionaria pública, parece regenteadora de una casa de mala nota, en donde con el cinismo del tamaño del mundo, yo les invito a que vean una película que se llama Todo el Poder. ¿Sí es Todo el Poder? No, La Ley de Herodes. La Ley de Herodes. En donde hay un personaje muy, muy chusco, pero muy emblemático de este tipo de políticas. Lo lleva adelante, se llama Doña Lupe y lo interpreta Isela Vega. Una espléndida actriz. Isela Vega y Damián Alcázar, ¿no? Sí, que es Varguitas. Que es Varguitas, ella es la, como se dice habitualmente, la regenteadora o madrota de un burdel de pueblo, un pueblo muy deprimido, y que habla igualitito que la señora Rosario Robles cuando le cae el presidente municipal, y le quiere explicar que a ella no hay más que uno que le ordena. En aquel caso de la película es el sacerdote, y en este caso, como dijo Rosario Robles, a mí me puso aquí Peña Nieto para que yo administrara pues ese congal, ¿no? Sí. ¿Cómo ven las cosas a este tamaño y en estos momentos en donde el país se enfrenta una de las crisis políticas, económicas y sociales más graves de su historia? A menos de 5 meses, ¿no? De tomar posición. A menos de 5 meses. Nuevo PRI. Pues miren, esta parte yo quisiera expresar una opinión sobre eso que plantea Oscar. No hay necesidad, incluso me parece que el ejemplo de Brasil pues es muy ilustrativo, no habría que abordar al tema. Pero en el caso mexicano no hay necesidad de una cruzada contra el hambre. Lo que tiene que hacer la señora, esta regenteadora, junto con el señor, que por cierto seguramente no festejó el día de ayer, yo creo que fue el único mexicano de los pocos mexicanos que no festejaron el Día del Libro, ¿no? El Día Internacional del Libro. El señor Enrique Peña Nieto, que se ha distinguido desde que fue candidato por su ignorancia. Los dos lo que tienen que hacer, una como responsable de la Secretaría de Desarrollo Social y el otro como titular del Poder Ejecutivo, es aplicar la Constitución. Tengo aquí a la vista el artículo 4. Lo que dice este verdadero pacto social, no el pacto por México, que es en realidad, como lo dijimos hace unos programas, el pacto de Bucareli moderno, ¿no? Es decir, tiene una serie, nada más falta leerlo, aquí lo tengo también a la vista, hasta para que le den uno ganas de vomitar de todas las sandeces y todos los objetivos antinacionales que se plantea ese pacto por México. Bueno, entonces decía yo, retomando el punto, que lo que tienen que hacer estos dos señores es aplicar la Constitución. En su párrafo tercero, el artículo 4 establece lo siguiente: toda persona, leo textualmente, tiene derecho a la alimentación nutritiva,
suficiente y de calidad, el Estado lo garantizará. Es decir, no hay necesidad de esos programas clientelares que efectivamente queda al descubierto, que al igual que lo que hizo el PAN con esta cuestión de oportunidades, es dinero público para los lugares donde se va a haber elecciones y garantizar que se sigan perpetrando en el poder, ¿no? Es decir, en la cuestión electoral. La Constitución establece muy claramente, esa es la verdadera cruzada contra el hambre. En este país todos tenemos derecho a la alimentación y claro, pues para que este artículo pues no fuera letra muerta, sino fuera una realidad, pues se requería cruzar, si los gobernantes realmente respetaran este pacto social que es la Constitución, se requeriría entonces respetar lo que establece el artículo 123 en su fracción sexta. Y no quiero llegar a cuestiones leguleyas, simplemente lo que quiero es, digamos, demostrar que lo que están haciendo de manera demagógica no es más que establecer programas que saben de antemano que no van a resultar y que efectivamente van a repetir lo que ya pasó desde Salinas de Gortari hasta... Pero si es clientelar, ¿no? Claro, es clientelar. Entonces, el 123 establece la necesidad de salarios suficientes para la población mexicana, para los jefes de familia, y que eso implicaría que esos salarios pudieran darle al trabajador lo necesario para que en el orden material, social y cultural los trabajadores no solamente no tuviéramos hambre, sino tuviéramos acceso a otros satisfactores. Doy el ejemplo de lo del día, porque además está correlacionado, Oscar, lo del Día Internacional del Libro, porque resulta que ayer, cuando se festeja esta parte, con bombo y platillo, porque hay que recordar que ese día se festeja, porque resulta que en 1616 mueren dos grandes escritores, que fueron Shakespeare, que no es Shakespearito, y Miguel Cervantes. Y además también un escritor peruano, que ahorita no recuerdo el nombre, que también fallece en la misma fecha. Por esa razón se establece como Día Mundial o Día Internacional del Libro el 23 de abril, se instituye. Pero bueno, la realidad mexicana en ese sentido también es innegable, no solamente en lo material, Oscar. Resulta que ayer dan los medios de comunicación, entre ellos no los televisos, sino por ejemplo el Canal 11, lo acabo de ver el día de ayer, para que se cheque la autenticidad de esta encuesta. La UNESCO encuesta año con año los niveles de lectura, es decir, es otro satisfactor que establece nuestra Constitución, el acceso a la cultura. ¿Cómo adquieres cultura? Pues a través de lectura y de otras cuestiones, ¿no? Una educación, una formación. Así es. Bueno, de los 108 países que encuesta la UNESCO anualmente, ¿cuáles son los niveles de lectura a nivel casi planetario? 108 países. Resulta que México ocupa el nada honroso 107 lugar. Es decir, no se lee... No me digas que 107 de 108. Sí, 107 de 108 encuestas. Es decir, se leen en México anualmente cerca de 3 libros. Es decir, 2.9 textual, como lo publican, 2.9 libros, contra el caso de Noruega y Alemania, que están por ahí el promedio por persona, se leen 47 libros anuales. ¿Esto qué implica? Implica dos cosas. Porque inmediatamente los medios, algunos han querido darle la connotación de que los mexicanos no tenemos hábitos de lectura. Eso es una falsedad. El problema de la falta de lectura es, uno, porque la población cada vez trabaja más. Es decir, ahí están las cifras de la OCDE, ni siquiera son cifras del INEGI, que resulta que en México se trabajan entre 11 y 12 horas diarias. Es el país de la OCDE donde más se trabaja. Entonces la gente destina gran parte de su tiempo en trabajar y otra parte en desplazarse, y pues sí, algunas otras parte del tiempo del día pues en ver la televisión, ¿no? Pero hay gran problema por esta situación. Además hay que trabajar tiempo extra, etcétera, etcétera. Es decir, se goza de muy poco tiempo libre para leer. Y la otra es de que el hecho de poder adquirir esos satisfactores con esos bajos salarios que tiene la población cada vez es más difícil. Es imposible. Es casi materialmente imposible. Es Entonces, imposible. Esa cruzada Ningún contra trabajador, y tú lo has dejado muy claro, no hay un solo trabajador en México que puede decir que puede distraer de sus salarios, ya sea un salario o 2 salarios, la compra de un libro al mes que le pueda significar
casi 500 o 300 pesos. Porque estaría sacrificando ni más ni menos que el 50% de su ingreso para cumplir esa que también es un elemento fundamental para su crecimiento. Es decir, no podemos irnos con la suave como se ha venido haciendo en los medios de comunicación, de criticar al mexicano porque le falta ese amor a la lectura, o que solo lee pasquines, el Memín Pinguín y esas cosas. No, el problema es mucho más de fondo, mucho más grave. Bien, pues yo regreso, Oscar David, al cochinero en que está convertida la Sede Sol. En estos, fíjense que antes de es un cochinero. Una semana antes, diría mi abuela, hay que ser puercos pero no trompudos, y esta señora le pasa de trompa, ¿no? Esa formación pseudo-marxista que tuvo, hoy la refleja tal como lo que es, ¿no? Nunca fue marxista, sino su ambición siempre, como algún día en una carta lo refirió, lo que le encanta es el dinero. Por eso era esa cuestión que decía Oscar de manera así muy ácida, que pues era la señora Ahumada, ¿no? Porque ella reconoce que el amor de su vida fue ese empresario que estuvo metido en el lío de la corrupción y que... Sí, también de la compra de votos. De la compra de votos. Estaba otorgando ahí recursos. Y esa ha sido su verdadera vocación, no el marxismo de la señora Rosario Robles Berlanga. Hoy pudiera ser la versión B de la ley de Herodes, ¿no? Sí, exactamente. Bien, entonces decía que una semana previa a los audios y videos que publicaron los panistas, que denunciaron los panistas, salió un reportaje en la revista Proceso, escrito por la reportera Patricia Dávila, y se llama El combate al hambre para beneficio de las transnacionales. Es muy ilustrativo porque viene una fotografía en donde vienen las marcas transnacionales. En este caso, me parece que esta manta la puede haber mandado a hacer la PepsiCo, que además tiene también ahí está la Walmart, y aquí está la marca, y además habla de la Sede Sol, que es ya la Secretaría Pública, ¿no? Pero en una parte dice: la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, integró el Consejo de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el programa federal que inició el martes 2 a transnacionales que considera socialmente responsables, son los que van a apoyar el combate, en esta cruzada del combate al hambre, son Nestlé, PepsiCo y Walmart, señaladas desde hace tiempo por propiciar la pobreza en el campo mexicano. En los últimos 10 años, esas compañías se beneficiaron con más de 3,000 millones de dólares en aranceles no cobrados por concepto de importaciones, y han recibido beneficios de programas federales originalmente destinados al campo. Convocados para terminar con... Bueno, esto no. Luego viene otra parte aquí que quiero dar lectura. Pero mira, antes que continúes con eso, el primer contraste. Ahí está, se convoca a un consejo en donde se invita a quienes son parte del problema, es decir, a quienes han puesto en la pobreza, a los mexicanos y la desnutrición. Los grandes empresarios. A diferencia, yo no privilegio el Fome Cero, porque también tiene sus que veres. Pero fíjense nada más, me complace ofrecer al debate público en nombre del Instituto Ciudadanía el proyecto Hambre Cero, eso dijo Lula da Silva, sí, el 1 de octubre de 2001. Propuesta de políticas de seguridad alimentaria para el Brasil. Este proyecto es la síntesis de un año de trabajo de muchos compañeros y compañeras con la participación de representantes de ONGs, institutos de investigación, sindicatos, organizaciones populares, movimientos sociales y especialistas relacionados con la cuestión de la seguridad alimentaria en todo el Brasil. ¿Qué diferencia hay entre el gerente de Quaker que es PepsiCo, en donde la señora Berlanga o esta señora Ahumada o doña Lupe, la versión de Peña Nieto de doña Lupe de la ley de Herodes, en donde dice que les va a regalar galletas? Que la Quaker, ¿qué tiene de malo que se comprometa con esta cruzada si va a regalar una galleta a cada mexicano, una galleta de avena que es muy nutritiva? Es más, hoy los mexicanos en el campo tendrán que reconocer que dejar de comer tortillas es un hecho, porque hay que comer una galleta Quaker. Fíjense nada más hasta dónde llega esta señora en su aberración. No hay duda de que esta señora no tiene en realidad nada que ofrecerle dentro de lo que pudiera ser su experiencia, se supone, aprendida para gobernar. Pero ya hubo una comentarista, Denise Dresser, que dijo:
algo que fue muy duro pero cierto. La señora Rosario Robles se vendió por lo que sabe hacer. Sí, hombre. Y eso engloba todo, ¿eh? Que además, Oscar, si traes la grabación, me gustaría que la pusieras, de la entrevista que le hizo Carmen Aristegui, y con qué cinismo ella manifiesta de que el hecho de que a la gente se le estén otorgando estas dádivas, ella considere que ya no es factor para unas elecciones. Bien, Sí, si la gente es tan ahorita consciente te lo localizo. que la gente vota por conciencia, ¿no? Y no por consigna, porque los hayan comprado. Yo quería leer esta parte última, Oscar, a ver si encuentras mientras esa parte de la grabación, el cinismo de Rosario, en esa entrevista con Carmen Aristegui, que una exdiputada que se llama Yasmín Copete Zapot, exdiputada federal por el PRD, señala que empresas como Nestlé, PepsiCo, Sabritas y Gamesa, Bimbo, Maseca, Minsa, ADN, Herdex, Jumex, Bachoco, Su Carne y Lala, junto con Cargill y Monsanto, además de beneficiarse con más de 3,000 millones de dólares en aranceles de importación no cobrados en los últimos 10 años, en 2011 recibieron, óigase bien, 10,376 millones de pesos del presupuesto federal, lo que no le dan a los campesinos, ¿no? Bien, pero dice, pero además en los últimos 25 años, dice ella, destruyeron las bases de la seguridad alimentaria y devastaron la producción del maíz blanco, Oscar, parte fundamental de la alimentación de los mexicanos. El consumo de este grano como parte de la dieta de los mexicanos depende de Cargill y Monsanto, organismos que imponen y manipulan el mercado interno de los granos y los productos básicos, teniendo como aliados a Maseca, Minsa, ADN, Bachoco o Bimbo, mientras que el gobierno federal niega subsidios a nuestros campesinos. Fíjate lo grave de esta situación, denunció Copete en tribuna el pasado 28 de noviembre. La inclusión de estos emporios en el programa que se perfila como emblemático en el sexenio de Enrique Peña Nieto también generó reacciones de organismos internacionales. También de esto me parece muy interesante. Patti Rondal, líder de la coalición internacional contra el conflicto de intereses, recordó lo que sucedió en Brasil. Dice, Luis Ignacio Lula da Silva, en Brasil, durante el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, se introdujeron los programas Hambre Cero y Bolsa de Familia. Pero como Nestlé participó en los programas, sucedió, escúchese bien, que las mujeres habilitadas como guías nutricionales se convirtieron en promotoras de la empresa en lugar de inculcar buenos hábitos alimenticios. ¿A qué nos referimos? La publicidad, dice, ¿no? Además, no tan solo la publicidad, porque eso ya es un hecho, es gratis. Imaginemos a estas promotoras yendo a cada de las comunidades a regalar las famosas galletas que dice la señora Humada, o esta señora Robles, que finalmente es lo mismo, ¿verdad? Bien, que lleguen a la casa o al jacal, o a donde se encuentren, o a donde les junten a la gente, porque no van a ir casa por casa, o choza por choza, o en fin, donde vivan lamentablemente los mexicanos pobres. Y les va a decir, oiga, yo les recomiendo que le dé mejor de comer a su hijo. Ya no le dé tan solo tortilla con chile, eso es muy malo. Dele avena Quaker. Entonces, pues ya le metió el cambio alimenticio, en fin, ya está en... Ya no le dé maíz. Ya no le dé maíz, porque además Monsanto ya se va a encargar de que el maíz mexicano, el criollo, sea desplazado para entrar con las semillas mejoradas o transgénicas. En donde va a decir, su esposo de esta hectárea, ¿cuántos kilos de maíz saca? Porque no que saque toneladas. Le podrá decir el mexicano que sí, que 1,5, 2, y entonces ellos estarán haciendo ya una actividad política para convencerles de que la siembra de maíz transgénico le puede rendir hasta 7 u 8 toneladas por hectárea. Entonces, vean todas las implicaciones que esto conlleva, pero ya localizamos la grabación a la que se refería Jorge Luis, para que escuchemos el cinismo con el que esta señora Rosario, yo creo que estamos casi a terminar, le agradecemos mucho a los controles que nos den este tiempo, y vamos a escuchar lo que dice doña Rosario. Están asociados a Cedesol. ¿Qué dice Rosario? Bueno, nosotros decimos que la instrucción ha sido muy clara y muy precisa de actuar con absoluta imparcialidad.
y no involucrarse en los procesos electorales. No es necesario, no hace falta, además yo lo he sostenido. Tú puedes ir a condicionar un programa y la gente de todos modos vota libremente. La gente ya aprendió la importancia de su voto. Lo hemos aprendido los mexicanos. ¿De veras? Bueno, el partido que gobernaba, teniendo en sus manos oportunidades, un gran programa, se quedó en el tercer lugar. Entonces no... ¿Tú crees que usó oportunidades el gobierno anterior? Simplemente digo, no hay manera de que tú puedas condicionar. Pero entonces, a ver, si lo dices así, quiere decir que habiéndolo usado, o te entendí así, habiéndolo usado, no ganó, y eso demuestra que la gente vota libremente. No, simplemente digo que pudieras utilizar esos programas, pero de todos modos la gente ya sabe el valor de su voto. Entonces nosotros no estamos, esa no es nuestra trinchera, nosotros estamos trabajando, Carmen, de manera decidida todos los días en esta cruzada nacional contra el hambre. Estamos haciendo nuestra investigación de lo que sucedió en Veracruz. En un momento más tendremos una conferencia de prensa, ahí daremos un punto de vista por respeto a los demás medios y a los demás compañeros tuyos, pues me reservo lo que vamos a decir, pero lo que te quiero... ¿Relativo a estos funcionarios? Relativo al asunto. Bien, pues ya, como observamos, la señora Rosario afirma que ya no se le puede comprar el voto al mexicano, porque ya aprendió. Más adelante, estamos a 5 minutos de terminar o menos este programa. Y miren, este asunto de la cruzada contra el hambre, en contra, digamos, posición de lo que fue Fome Cero, tiene grandes diferencias. Aquello intentó al menos ser una verdadera propuesta para sacar del hambre a 44 millones de brasileños. Aquí queda claro que es una propuesta para seguir utilizando el dinero público con fines clientelares, para seguir comprando votos, estos que la señora niega que se compren, y que en 13 horas de grabación hay claras grabaciones y se las vamos a ir poniendo. Es más, están ya en el blog de Temas, Lemas y Dilemas, así mismo como el documento Fome Cero, así mismo como un documento de análisis y de crítica sobre lo que significa el programa Fome Cero, y que también a su vez hace una crítica de lo que hace el problema de la cruzada en México. Todo esto lo pueden encontrar ustedes en el blog de Temas, Lemas y Dilemas. Pero sobre todo lo que queremos señalar en este programa, que yo creo que va a seguir siendo en ese ad continuum de tracto sucesivo del análisis del modelo económico neoliberal, ¿qué significa? Es decir, ¿qué son los más de 234 años de la implementación del capitalismo en el mundo? ¿Qué es lo que ha traído como consecuencia? ¿Cuáles son los legados que deja? Y el más patético, el más terrible de todos los que ha venido dejando el capitalismo en el mundo a lo largo de todos estos años, es el hambre tan profunda que se encuentra en todos los continentes del mundo, en América, en Asia, en África particularmente, y que soluciones políticas van y vienen, porque también encontramos en nuestra investigación que Ignacio Lula da Silva se inspira, o sus técnicos se inspiran, en el programa Oportunidades de México para crear Fome Cero. Entonces resulta paradójico, ¿no? Una vez más, lo que ha sido la historia de este país. Es como si vendiéramos naranjas y nosotros compráramos el jugo de nuestras propias naranjas. Así de grave el asunto. Nosotros generamos algunas alternativas y luego nos las devuelven como si vendiésemos, insisto, las naranjas y después nos vendieran el jugo. Yo quiero despedirme solo señalando lo siguiente. Para resolver el problema de la pobreza alimentaria va más allá de una campaña o cruzada. Depende de muchos factores, particularmente de un mejor desempeño económico, una mejor calidad educativa, condiciones mínimas en los hogares para desarrollar capacidades cognitivas y afectivas, así como los incentivos para integrarse a la nueva economía. La combinación de estos factores podría permitir lograr que los ciudadanos tengan la capacidad de generar ingresos al momento de convertirse en población económicamente activa. ¿Qué quiero decir con esto? Que no estarían mendigando, que no necesitarían recibir apoyos como los de Fome Cero, como los de Cruzada contra el Hambre, si tuviésemos ciudadanos que no clientes. Bien, yo hasta ahí dejo mi comentario, no sé con qué se... Yo, Oscar, quisiera hacer mi comentario también final, si me permites, David. Adelante.
a nuestro auditorio. Mi último comentario sería, Oscar, que después de este gran escándalo, realmente no va a volver a pasar nada. Esa es mi reflexión. Realmente se van a volver a poner de acuerdo las élites políticas y no va a pasar nada. Nadie va a ir a parar precisamente a la cárcel, Oscar. Y un problema que hemos nosotros manejado aquí, que ha provocado el hambre, no en México, sino en el mundo, son las políticas de carácter neoliberal que son impuestas desde otros países, ¿no? El caso particular de Estados Unidos y de la Gran Bretaña. Y que para poder modificar precisamente este estado de indefensión de la población mundial, se requiere de manera urgente una lucha, ¿no?, social de todos los trabajadores en el mundo, pero en particular en México, que es donde nosotros habitamos, y finalmente que se tenga la conciencia de que tiene que cambiarse el modelo de carácter económico, ¿no? Claro. Yo terminaría, y esa sería mi reflexión final, Oscar. Finalmente me parece que es importante señalar esto que plantea Jorge Luis, en el sentido de que en el mundo se produce lo suficiente para alimentar a toda la población mundial, niños, adultos, ancianos, jóvenes, etc. Es decir, hay esa capacidad de producción a nivel planetario. El grave problema radica en cómo se distribuye eso que se produce. Entonces, bajo el capitalismo, la producción es social y la distribución es totalmente privada. Solamente tienen acceso no solamente a una buena alimentación, sino a la cultura, al arte, al deporte, a la ciencia, un puñado de gente. Entonces requerimos cambiar ese régimen, y me parece que en el marco de este próximo 1 de mayo se tiene que plantear, particularmente la clase obrera mexicana, esa situación. Seguir en luchas gremiales o de plano acabar con todas esas cruzadas que establecen esos gobiernos hipócritas para construir un régimen en donde todos tengamos acceso a esos satisfactores. Bien, pues los esperamos la próxima semana en este su programa Temas, Lemas y Dilemas. Nos despedimos con otro espacio musical. Brevemente, Canción con Todos. Es una canción que tuvo mucho éxito en la década de los 70s y que particularmente la cantaba Mercedes Sosa. Sale mi sangre, un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil, besa mi Chile con el subo desde el sur hacia la entraña América y total. Voz e imagen de la sociedad civil.